buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos, a quien les acompaña Sorienmi González. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb, en la cuenta de Instagram, donde pueden seguirnos y también colocar todos sus comentarios y preguntas para nuestro invitado del día de hoy, donde siempre abordamos diferentes temas para dar una mirada a la dinámica y el panorama político, nacional, a todo lo que es noticia. Y nuestra invitada para este día es Mercedes Malavé. Pues estamos contentos de recibirte, hay muchos temas por conversar. Gracias por estar con nosotros en Argumentos. Hola Sorienmi, muchas gracias por invitarme al programa y un saludo a la audiencia de Globovisión. Bien, iniciamos este segmento pues revisando, como lo decía, lo que es noticia y bueno, particularmente lo es siempre el ámbito económico. Hablaba más temprano el sociólogo y director de Data Analysis, José Antonio Gil Yepes, quien señalaba que las proyecciones económicas han dado un giro positivo. Hablaba de que las expectativas negativas pues ahora son positivas y que se encamina pues el país a un crecimiento de cerca del 15% para este año. Las primeras cifras que habían publicado eran de un 10%, entonces ahí hay un registro de crecimiento del 5%. Vamos a ver parte de las declaraciones que daba Yepes en el programa de Primera Página. Hay dos formas que se vean al bolsillo. Uno, de que me decreten un aumento de sueldo. Y cuando eso ocurría, bueno, pues sabíamos, y en las mismas encuestas de Data Analysis se veía, mire, ¿y qué espera usted que pase después que haya un aumento de sueldo masivo? Bueno, que después viene la inflación y el aumento se vuelve sal y agua. Esa es una vía. La otra vía es invertir, generar empleo, producir, obtener un mejor salario, tener mayor capacidad de consumo y consumir. Esa es la otra vía. Entonces, ese dinero petrolero, por ejemplo, o el minero, o el que venga en agricultura, en cría, en cualquiera de estas actividades, en metalmecánica, petroquímica, etcétera, que tenemos oportunidades y algunas ventajas comparativas y competitivas. Bueno, cualquier dinero, lo primero que tiene que traducirse es en producción y oferta para que se cumpla un principio básico de la economía. La cantidad de dinero que circule tiene que estar relacionada con la cantidad de bienes y servicios. Porque si yo tenía antes 100 bolívares circulando y 100 productos circulando, cada producto vale un bolívar promedio. Ahora, si yo le meto, sin subir la producción, yo le meto 200 bolívares, entonces cada producto no vale un bolívar, vale 2 bolívares. Eso es inflación. Y por más que me haya aumentado el sueldo al doble, yo voy a tener que consumir lo mismo. En donde tenemos que poner el énfasis, en ir a lo que tú estás diciendo, a una economía diversificada, una economía que sería un tercer escenario, que no es de recuperación, es de transformación, que es lo que va a producir la estabilidad y los equilibrios en la economía venezolana para poder crecer de una manera moderada pero sostenida, es la diversificación de las exportaciones. Claro. En particular, las exportaciones privadas y las exportaciones en manos de las empresas mixtas que están surgiendo. Entonces, muy bienvenido el petróleo y gracias a Dios que Venezuela tiene ese comodín, pero la culpa de los problemas económicos no es del petróleo, la culpa de los problemas económicos es cómo se usó ese petróleo. Claro, cómo se usó. Bien, veíamos allí parte de las expectativas de las que conversaba Yepes de Data Analysis, hablando también de la importancia de la inversión y esas expectativas acerca del aumento salarial. También en ese sentido, en esta jornada hubo una reunión con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con diferentes representantes del sector empresarial y también posibles inversionistas para nuestro país. Vamos a ver parte de las declaraciones que daba Delcy Rodríguez durante este encuentro. Esto es un contexto donde la política también habla, ¿no? La política, y lo hemos pedido al presidente Trump, para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que lo necesita, que no hayan sanciones contra Venezuela ni contra su economía, sino también para los inversionistas. Una licencia no da ni brinda la certidumbre necesaria para una inversión a largo tiempo. Eso lo puede hablar claramente Chevron con su experiencia, ¿no? Que un momento tenía licencia, después no tenía licencia y definitivamente debemos entre ambos gobiernos crear las verdaderas condiciones para que las inversiones en el país puedan desarrollarse a corto, a mediano y a largo tiempo también. Por eso yo hablo de construir verdaderas relaciones bilaterales a largo plazo, sólidas, con base política sólida, económica sólida, una agenda de cooperación clara
Y allí es donde yo llamo que el ambiente jurídico, legal de ambos países debe brindar seguridad al inversionista. Y por eso hemos insistido que deben cesar las sanciones, tanto para Venezuela como derecho, pero también para que los inversionistas sientan la seguridad de que sus inversiones aquí tienen un marco legislativo y jurídico que les brinda esa seguridad. Bien, hablaba allí la presidenta encargada acerca de esas garantías y esas condiciones de seguridad que se le deben dar a los inversionistas. También hacía en ese sentido de las relaciones bilaterales otros anuncios importantes, donde mencionaba que una delegación diplomática del gobierno viajará esta semana a Washington para avanzar en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Hacía mención de que esta semana van a viajar y van a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático político entre nuestros gobiernos. Era parte de la cita textual que hacía durante esta reunión que veíamos la presidenta encargada. En este sentido también de inversiones, vamos a escuchar las declaraciones de un especialista, de Osvaldo Felizola, quien es coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, acerca de también cómo observa esas inversiones precisamente en materia petrolera en nuestro país. Parcialmente las empresas que están haciendo vida en Venezuela actualmente, dígase las grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Moylan Pran y Reliance, que acaban de recibir una licencia con la licencia 50A, ya pueden realizar operaciones. De hecho, son las que están haciendo las primeras inversiones y están tratando de aumentar lo poco que les da el espacio para aumentar producción, pero como les decía, están en un proceso ahorita de manejo de nuevos contratos. El resto de las empresas que están empezando, esos nuevos entrantes que están empezando a operar en Venezuela, están apenas en esa fase justamente de llegando a los nuevos acuerdos comerciales, cuáles van a ser los contratos tanto con PDVSA como con el Ministerio, entendiendo que son dos entes distintos, uno es un operador, que es en el caso de PDVSA, y el Ministerio, que es en este caso el regulador. Las actuales CPP, que ahora están migrando a CDPA, también están en ese proceso de evaluación de, bueno, cuáles van a ser los nuevos contratos. Ellas son las empresas que se esperan que tengan el mayor aumento de producción petrolera en el corto plazo, porque son empresas que están apenas llegando a campo, entendiendo que no es que son dueñas del campo, están en un proceso, una figura de arrendamiento, es decir, PDVSA o el Ministerio les arrienda el campo y ellas van a empezar a hacer el tema de inversiones y el tema de producción. Pero como les he dicho, esto es algo que va de forma progresiva y eso incluye tanto sectores como el sector gasífero. Recordemos que el petróleo venezolano tiene asociado gas, así es como es una botella de refresco, y cuando lo abren sale el refresco y sale con el gas. Y el sector eléctrico, que depende de ese gas para producir electricidad para que lo tengamos todos los venezolanos. Actualmente se ve al sector eléctrico como la camisa de fuerza del crecimiento económico venezolano. A medida que se vaya creciendo la economía, vamos a consumir más electricidad, y si no la hay, lamentablemente de eso detendrá la economía. Por eso es que nosotros creemos que en un futuro próximo vendrá una reforma de ley de electricidad, que ya se está hablando dentro del Ministerio de Electricidad, justamente para invitar a estas empresas privadas a través de CPP o similares a que hagan vida en el sector eléctrico venezolano. Pero vamos a ir entonces con declaraciones de Enrique Márquez, de este dirigente político, también como habla acerca de las expectativas económicas de nuestro país y como ya vemos avanzamos a este primer trimestre del año y lo que se espera también que se vea para este 2026. Ahora tenemos una oportunidad y yo creo que esta oportunidad hay que aprovecharla y dirigirla para que ocurra lo que queremos que ocurra. Primero, que logremos recuperar la prosperidad del país. Hoy hay inversionistas interesados en venir. Queremos que esas inversiones no se queden en capital, que sean inversiones que florezcan en salarios dignos para la gente. Hoy tenemos la oportunidad de recuperar nuestras instituciones y de trajinar un camino hacia la democracia que, como he dicho, empiece por la prosperidad del pueblo y termine en una elección que todos podamos respetar. Bien, veamos allí parte de las declaraciones de Enrique Márquez y donde las expectativas son a eso, qué va a pasar con estas inversiones y que realmente se pueda ver un cambio significativo en los ciudadanos, quienes las expectativas pues están principalmente en sus ingresos. ¿Cómo observas este panorama donde, como decía, las expectativas están a la parte económica y sobre todo, bueno, cuando se acerca un 1 de mayo, las personas esperan que, bueno, si se está hablando de inversiones, si se está hablando de crecimiento en la industria petrolera, las personas dicen, bueno, ¿cuándo va eso a traducirse en mejoras para los ciudadanos? Bueno, muchos temas, ¿no? Que había que traer una hoja de notas por esas tan interesantes declaraciones con que abriste el programa. Vamos a empezar por las expectativas. Después del 3 de enero los venezolanos empezaron a aumentar sus expectativas sobre la prosperidad económica inmediata de Venezuela, la recuperación inmediata, producto de unas declaraciones del presidente Trump, principal cliente petrolero de Venezuela, Estados Unidos,
que hablaba de grandes ingresos, grandes sumas de dinero que iban a entrar al país. Estas expectativas tan altas en los venezolanos, además, no solo se generan por esas declaraciones de Trump, sino por una mentalidad que tenemos asociada a la renta petrolera, ¿no? Cuando el petróleo sube de precio, como es el caso que está ocurriendo ahora, o cuando hay declaraciones como la de Trump, los venezolanos se imaginan una especie de lluvia, ¿no?, de dinero que va a llegar al país y que va a resolver los problemas sociales en primer lugar, y bueno, y va a haber una recuperación del poder de consumo de la gente y se va a acabar el tema del dólar paralelo y la devaluación del bolívar, etcétera, ¿no? Si a eso le sumas declaraciones como las que escuché recientemente del ministro de Interior diciendo que cuando levanten las sanciones vamos a volver a la época de Chávez, o sea, a la época de la bonanza petrolera, etcétera, pues seguimos alimentando una especie de realismo mágico respecto a la recuperación económica de Venezuela. Y resulta que eso pareciera que ni va a ser así, ni conviene tampoco que sea así, porque ¿qué pasa después de esas bonanzas petroleras? El país vuelve a caer en un desierto, el país vuelve a caer en una depresión económica, la productividad del país decae enormemente porque estaba sustentada no en la libre competencia, sino en una especie de proteccionismo del Estado que entonces le da todo fácil, entonces bueno, se genera una productividad que en realidad, o una producción que no genera productividad. Y bueno, y en esa dinámica llevamos bastantes años, no solo los 26 años del siglo XXI, sino bastante tiempo desde, yo diría, desde que se descubrió el petróleo en Venezuela, ¿no? Entonces las expectativas las tenemos que moderar, trabajar con esperanza y con ilusión de que la recuperación económica viene, producto de una recuperación de los precios del petróleo, pero que eso va a tomar tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, valga la redundancia, la deuda social que hay en este país, que tiene el gobierno o el Estado venezolano con los trabajadores, con los pensionados, con los jubilados, es enorme. Pero la capacidad de endeudamiento del país tampoco existe. Existía en la época de Chávez, ya no. Ya ningún país te presta dinero porque le debes mucho dinero. Y los organismos multilaterales, pues por el tema de las sanciones también están esperando, parece, una orden de Estados Unidos a ver si le prestan dinero a Venezuela, pero no pareciera, hemos perdido la capacidad de endeudamiento producto de, bueno, de unas deudas altísimas que tenemos. Entonces, hay que ver cómo se salda la deuda social y cómo se genera también en este tema de la deuda social una sostenibilidad, porque tenemos una deuda social en parte por las leyes laborales que están hechas para un momento de bonanza, ¿no? Y entonces se va acumulando la deuda, acumulando, y parece insaldable, porque hasta que no mejores o cambies las leyes, hasta que no sinceres la plantilla o la nómina de empleados públicos, hasta que no reduzcas el Estado, hasta que no sinceres todo eso, pues entonces la deuda siempre va a existir y el venezolano va a sentir que, bueno, que aquí no es posible que el Estado se ponga al día con los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones. Entonces, bueno, es una lista larga de esto, deudas. Y sí, y sobre todo mi intención es que entendamos la complejidad de esto, ¿no? Porque es que vemos declaraciones tan irresponsables. O sea, esa declaración del ministro del Interior diciendo, vamos a volver a la época de Chávez, es una cosa impensable. O sea, vamos a volver a cometer los mismos errores. O sea, el país va a volver a caer después en esta misma situación si seguimos repitiendo los errores del rentismo petrolero, ¿no? Claro, y que decías allí palabras importantes, el tema de que esas expectativas deben estar centradas en lo real y en lo sostenible, ¿no? Y también en cómo se organiza eso y que son planes no de corto, sino quizás de mediano y largo plazo. Y eso es importante considerarlo, cómo avanzar en eso. Nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Mercedes Malave. Ya venimos.